Bueno, muy bien, en este video vamos a integrar ByteLead Bootstrap y vamos a construir un dashboard, o más bien vamos a adecuar un dashboard ya existente en Bootstrap y vamos a aplicarle todo lo referente a componentes para ver cómo se estructura una aplicación web basada en Web Components utilizando Lead. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es a visualizar el proyecto del dashboard que está elaborado con Bootstrap. Vamos a abrir el proyecto y nos vamos a basar en ese proyecto, y ese proyecto es el que vamos a ajustar netamente para que trabaje con Web Components. Vamos a ejecutarlo en el servidor. Y por aquí tenemos nuestro dashboard. Por aquí tenemos unos comportamientos de un menú donde se recoge. Tenemos acá las opciones de despliegue de las diferentes opciones. Aquí tenemos el centro de nuestro dashboard, que debe ser el contenido de nuestra aplicación, es decir, todas las opciones que vamos nosotros a tener acá vamos a renderizarlas en el centro. Aquí tenemos un pequeño logo de perfil donde podemos configurar, hacer logout en el perfil. En esta ocasión, pues esta opción de perfil no la vamos a tocar porque no tenemos autenticación de usuarios todavía. Entendiendo esto, este proyecto está estructurado de la siguiente forma. Tenemos página principal, tenemos el main.js, que básicamente es el que se carga de llevar a cabo la manipulación de las opciones del menú. Vamos a mirar cómo ajustamos esto, cómo lo adecuamos. Tenemos el app.js, bueno, en este caso está vacío, que lo vamos a utilizar en caso de que necesitemos enlazar otros archivos de JavaScript. Por el momento nuestro archivo principal es main.js, que es el que manipula todo el tema del dashboard. Aquí tenemos unos comentarios que nos van a ayudar a orientarnos en qué parte del dashboard estamos trabajando. Aquí tenemos nuestro diseño, ya está cada uno de los elementos, que es lo que tenemos que revisar para que funcione con Web Components y adecuar todo esto a un componente. Para esto pues vamos a trabajar con el tema de plantillas dentro del Lead. Muy bien, entonces como guía de este proyecto, para mi caso práctico lo voy a trasladar a mi otra pantalla para poder tenerlo como referencia y así construir nuestra aplicación principal usando Byte. Para esto básicamente me voy a dirigir a la carpeta donde tengo todos los proyectos de Byte. Para esto voy a utilizar el comando npm create byte para poder inicializar el asistente de creación. Acá simplemente voy a colocar el nombre de mi aplicación. En este caso voy a indicarle un framework o un área de trabajo. Vanilla hace referencia a JavaScript puro. En este caso, como voy a integrarlo con Lead, pues selecciono el framework de Lead. Recordemos que Lead realmente no es un framework, sino una librería. Aquí vamos a seleccionar JavaScript como lenguaje de desarrollo. Damos un Enter. Aquí ingresamos a nuestra carpeta admin site app. Básicamente voy a ejecutar el npm install. Esto básicamente lo que me permite hacer es cargar los módulos o la carpeta de Node Modules de Node.js. Esto específicamente para poder levantar el servidor de Byte. Damos un Enter y esperamos un momento que se genere nuestra aplicación, nuestros Node Modules. Ahora sí, vamos a ingresar a Visual Studio Code con la instrucción code. Como vemos, aquí nos vamos a encontrar ya con el proyecto inicial. Y vamos a encontrar las carpetas iniciales
src que contiene todos nuestros assets y todas las referencias a esos archivos externos que son los que vamos a utilizar nosotros para poder trabajar. Tenemos nuestra clase principal de CSS, que en este caso se llama index.css. También contamos con un web component, con un componente de ejemplo, el cual pues podemos revisar en un momento dado. Tenemos nuestro index, que va a ser nuestro eje principal para construir nuestra aplicación. Vamos entonces, como primera medida, me voy a traer todo lo referente al diseño de mi dashboard. Aquí no me interesa por ahora este elemento. Aquí tenemos un diseño que son los componentes que vamos a trabajar, y lo interesante es que acá vamos a poder vincular todos estos elementos los vamos a poder traer desde nuestros web components. El proyecto tiene definidos unos CSS, vamos a utilizarlos, la configuración de CSS, vamos a copiarla y la voy a redireccionar a index CSS, que es nuestra hoja de estilo principal. ¿Okay? Aquí tenemos todo lo que necesitamos para aplicar estilo a cada uno de los elementos que vamos a incluir dentro de los web components. De igual manera, en el index pues, se tiene el prefijo de Bootstrap para la importación. Para esto pues debemos primero hacer la instalación de Bootstrap en el proyecto. Para esto voy a abrir la terminal, voy a utilizar las flechas para revisar los comandos guardados en el editor, caché de la aplicación. Tenemos el comando npm i-site bootstrap @popperjs/core. Bootstrap pues es ese framework de CSS que vamos a utilizar para hacer la maquetación, y popperjs es una librería que me permite generar elementos visuales de tipo tooltip, es decir, cuando nosotros pongamos el mouse sobre cualquier elemento gráfico podemos hacer que aparezcan ventanas o mensajes informativos sobre ese elemento que nosotros estamos seleccionando. Vamos a dar un enter y esperamos que se realice la descarga de el paquete. En este caso podemos ver por acá en los modules, nos vamos a encontrar que ya tenemos Bootstrap y tenemos popperjs. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con esta breve configuración. A continuación veremos cómo poder integrar cada uno de estos elementos a los web components y cómo vamos a organizar cada elemento en componentes. Ok, continuando entonces con el diseño del dashboard, vamos a ingresar a la página oficial de la documentación de Lead y vamos a revisar algunos elementos que nos pueden servir para nuestro objetivo final, que es el diseño del dashboard. Para esto vamos a ingresar a Playground, donde vamos a encontrar muchísimos ejemplos, los cuales nos van a dar una orientación de cómo se realizan los diferentes procesos dentro de borrar lo anterior. Muy bien, continuando con el diseño del dashboard utilizando Lead, vamos a ingresar a la documentación. En la documentación vamos a ingresar a la zona de Playground, donde vamos a encontrar ejemplos, guía de cómo se realiza cada uno de los procesos dentro de Byte utilizando Lead. Por acá nos vamos a encontrar con algo que se llama composición de elementos.
composición de elementos, como vemos, es un apartado donde se reúnen varios elementos agrupados en un web component, y este web component es el que se utiliza al final en el diseño de la página web. En este caso tenemos que revisar muy bien si esta práctica nos sirve a nosotros para poder implementar el tema del dashboard. Vamos a revisar un poco la estructura de ese dashboard que ya lo tenemos cargado en Visual Studio Code. ¿Okay? Tenemos por acá. Tenemos una sección. Esa sección contiene una serie de elementos. Tenemos href, tenemos los menús, tenemos un sidebar o un navbar, como tiene su contenido. Okay. Tenemos el cuerpo principal. En este caso, este cuerpo principal lo podemos incluso dejar. Podemos revisar si cada una de estas secciones podemos dejarla como elementos principales de nuestro sitio, y cada elemento que tengamos acá es un componente, y esto nos podría hacer la vida un poco más fácil a la hora de trabajar. ¿Okay? Igual nuestra página está distribuida por varias secciones. Si nos damos cuenta, la parte de el contenido, vamos a revisar un segundo. Este es el contenido, donde están las cajas. Por aquí tenemos aquí dashboard. Este es el contenido, aquí es donde se encuentran las cajas de nuestro dashboard. Aquí están las tarjetas. Esto realmente debería ir totalmente limpio para nosotros, porque en el momento no va a tener ningún contenido. Se supone que dentro de este main es que nosotros vamos a renderizar cada uno de los elementos dependiendo de las opciones que el usuario seleccione en el menú. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a construir cada uno de esos elementos. Por aquí tenemos nuestro componente de ejemplo. Lo podemos dejar o lo podemos eliminar. En este caso voy a tomar como referencia algunas estructuras que están ya creadas dentro de la documentación. Me voy a ir aquí a Hello World, donde vamos a ver un ejemplo simple de cómo se construye un web component. En este caso lo vamos a copiar. Para establecer un orden específico dentro de mi estructura, voy a crear una carpeta dentro de SLC, y esa carpeta le vamos a colocar menú dashboard, y menú dashboard va a contener los web components que necesito llamar. Para esto voy a crear el primer web component, que se va a llamar, vamos a mirar qué nombre le coloquémosle sidebar. Vamos a colocar sidebar a ese elemento. Sidebar. Sidebar element. .js. Vamos a pegar el código que nos trajimos desde el IF. Ahora, básicamente, ¿qué vamos a tener que hacer? Aquí, como vemos, están las importaciones de la librería. Aquí estamos extendiendo o heredando lib, donde aquí tenemos una definición de una hoja de estilo. Esto lo podemos eliminar. Acá podemos decirle que importe
nos damos cuenta que aparece nuestro assets y vamos a mirar. Aquí tenemos la referencia a my element y vamos a decirle que necesitamos importar index.css. Vamos a mirar si esto nos funciona como es debido. ¿Okay? Recordemos que es muy importante que para poder hacer esa importación de este CSS tenemos que colocar un método que se encarga de posicionar nuestro web component en la raíz del documento, en este caso en el árbol de DOM. Recordemos que el método que debemos colocar es el método pre-render_root. Como vimos anteriormente, o como lo hemos enunciado, este elemento es el que se encarga de posicionar la raíz, ¿no?, del document root. Vamos a arreglar esto un poco. Recordemos que el constructor es ese método de todas las clases que me permite crear una inicialización o inicializar los atributos que pertenecen a dicha clase. Bien, dentro del método render vamos a pegar el código HTML que tenemos en nuestro index, en este caso el que está dentro de la sección del sidebar. Vamos a copiar esto y me voy a llevar todo este código. Lo vamos a pegar dentro del backtip. Enter y lo vamos a pegar. Aquí ya lo tenemos. Vamos a justificarlo para que se vea mejor y listo. Ahora recordemos que es importante que el nombre de la clase coincida con el nombre de nuestro archivo, preferiblemente. Entonces sidebar element, y cuando hagamos la exportación acá le debemos indicar el nombre de la clase a la cual estamos asociando ese componente. Acá simplemente vamos a colocar sidebar, es como quiero llamar el elemento al momento de querer renderizarlo dentro del documento HTML. ¿Okay? Perfecto, vamos entonces a revisar la otra sección que corresponde a ver dónde la tenemos. Aquí tenemos una sección de contenido, tenemos la parte del navbar. Tenemos acá, vamos a crear el navbar. Fijémonos que aquí tenemos unas estructuras muy claras y definidas dentro de la estructura. Me voy a llevar ese navbar así tal y como lo tenemos, pero entonces vamos a crear un elemento llamado navbar. Vamos a realizar el mismo proceso que hicimos anteriormente. En este caso me voy a copiar nuevamente este código del sidebar, pero lo voy a pegar en el navbar. Voy a eliminar el contenido del HTML que no corresponde al navbar. Vengo para el index y me voy a llevar la etiqueta completa, ¿okay?, del navbar. Vamos a darle aquí control X y básicamente lo que voy a hacer es pegar ese
código HTML dentro del web component. Perfecto. Aquí básicamente lo que tenemos es una referencia a una imagen la cual queremos cargar al momento de ser renderizado. ¿Okay? Aquí tenemos, recordemos que aquí se definen las propiedades, es decir, las variables que quiero exponer al momento de que el usuario quiera enviar algún dato hacia el web component desde el documento HTML. Recordemos que tenemos que personalizar el nombre de la clase, es navbar element. El nombre de la clase pues ya es criterio de cada uno de ustedes de cómo le llaman a la clase. Eso se hace más por orden, puede ser navbar component, navbar web component. Digamos que todos estos elementos al final van a ser elementos HTML, por eso se le coloca el element. Luego aquí en el nombre de la clase de referencia vamos a colocar navbar element y acá simplemente voy a colocar el nombre de la etiqueta que quiero exponer. Entonces le digo navbar y así es como la voy a llamar dentro de mi documento web. Vamos a mirar qué otro elemento tenemos dentro de nuestro web. En este momento, como vemos, no tenemos más secciones creadas. Únicamente tenemos la parte del main, que es donde nosotros vamos a renderizar cada uno de los elementos con los cuales vamos a interactuar. Bien, con este video ya vimos cómo crear esos elementos, sus componentes usando Lead, y ahora vamos a mirar cómo se integran esos elementos dentro de mi index y hacerlo funcionar, que es lo que realmente nos interesa. Ok, muy bien, entonces continuando con el diseño del dashboard, vamos a revisar el archivo original, vamos a chequearlo nuevamente y revisemos que tenemos un archivo JavaScript llamado main.js. En este punto lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo de JavaScript dentro de assets que le vamos a llamar main. El objetivo es poder colocar todo este código dentro de ese archivo y revisar si podemos renderizarlo al momento de que aparezcan cada uno de esos web components y podamos tener la misma interacción. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Si no, tenemos que ajustarlo. Aquí tenemos unos event listener que se están creando en tiempo de ejecución y además aquí tenemos unos for each que nos van a servir para recorrer algunos elementos del DOM y así sucesivamente. Entonces vamos allá, vamos a nuestro documento principal. Muy bien. Ok, bueno, entonces vámonos al src y vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar main.js. A main.js le vamos a agregar todo el código de JavaScript que está contenido en nuestro documento original. ¿Bien? El documento original. Control C, vamos a pegarlo. No se preocupen, todo este código lo voy a referenciar y lo voy a publicar en mi Git personal. Más adelante les publicaré en la descripción del video el enlace. Muy bien, acá ya tenemos el enlace del main. Lo que vamos a hacer en el index HTML es establecer referencia a ese archivo de JavaScript. Básicamente vamos a decir de script vamos a importarlo con src. Vamos a indicarle este señor lo vamos a encontrar en
src y se va a llamar main.js. ¿Okay? Vamos a indicarle que va a ser una carga usando differ. Recuerde que estas son cargas asincrónicas. Recuerde que el differ se va a encargar de cargar ese documento JavaScript en el orden específico que nosotros lo estemos dando. Es muy importante tener en cuenta esto. Ok, perfecto. Vamos a eliminar esta referencia a ese elemento que ya no vamos a utilizar. Vamos a cargar nuestro elemento de navbar y sidebar element. En este caso lo vamos a hacer de manera individual, no lo vamos a hacer a partir de un elemento principal. Eso lo podríamos llegar a hacer en caso de que quisiera agrupar muchos elementos. En este caso le voy a decir que el elemento está en src slash element dashboard add element. Vamos a posicionar este script antes de este main porque necesito que se cargue primero en navbar para que se pueda aplicar todo lo que es el main.js por medio de la carga dinámica. Okay. Vamos a duplicar este mismo elemento porque vamos a cargar entonces en este momento el sidebar element. Vamos a eliminar este señor, el sidebar element. Esperaríamos que no se genere ningún error al momento de trabajar con este módulo. A continuación lo que vamos a hacer en cada sección es a cargar nuestro componente. Por acá tenemos sidebar. Voy a copiar este código y dentro del documento HTML en la sección del sidebar vamos a pegar y vamos a hacer el llamado de ese elemento. Lo mismo va a suceder en el navbar. Ahora lo que nos queda es verificar si esto que hicimos está bien, si nos genera algún error en algún momento dado. Vamos a ejecutar nuestro servidor de Valle. Para esto vamos a escoger, vamos a editar el comando npm run dev. Vamos a mirar, acá vemos que se inicia el servicio, presiono control, le damos clic por acá y como podemos visualizar aquí tenemos el sitio. Acá se nos pierde este elemento click. Tenemos algunas acciones, tenemos que revisar qué nos hizo falta, posiblemente Bootstrap. Entonces vamos a vincular Bootstrap a nuestro proyecto. ¿Okay? Vamos a revisar el archivo original. Lo tenemos por acá, admin site. Vamos a revisar ese index. Revisar ese admin site. Vamos a ver el index, a ver si este señor está vinculando Bootstrap en algún lado. Bueno, aquí tenemos una referencia a unos iconos. Vamos a traernos esos iconos. Posiblemente ese icono es el que me está mostrando el icono de hamburguesa. Okay, el icono de hamburguesa. Aquí tenemos un style que se está cargando acá. Creo que sí se está cargando
Bien, vamos a referenciar acá esa URL de la imagen, los iconos. Esperemos que se renderice, vamos a revisar, y aquí tenemos el icono, y como podemos observar funciona perfectamente nuestras acciones. ¿Okay? Aquí tenemos de pronto aquí un problemilla. Vamos a hacer la importación de la hoja de estilo en nuestro index principal. ¿Okay? Vamos a importar nuestra hoja de estilo index. Vamos a ver, aquí la tenemos referenciada. Okay. Aquí al parecer eso está bien. Vamos a eliminar estas importaciones. Eliminemos las importaciones del sidebar, a ver si me toma. En este caso está funcionando bien, pero tenemos este dilema. Vamos a mirar cómo lo solucionamos. Yo creería que podríamos mirar la importación de Bootstrap dentro de nuestro proyecto. Por ahora vamos a dejar este video hasta acá, donde ya verificamos que sí se están vinculando nuestros elementos a la página principal. Continuando con el diseño del dashboard, vamos a revisar un tema de ajuste, sobre todo en el área de publicación interna, es decir, la parte central de nuestro dashboard, donde vamos a renderizar los demás elementos. Para esto lo que tenemos que hacer es ajustar la hoja de estilo principal llamada index.css, la cual contiene la definición de las reglas de estilos para el dashboard. En esta ocasión simplemente lo que se hizo fue redirigirnos a la regla de estilo de la etiqueta main, y lo que se agregó, la nueva regla, la nueva propiedad que se agregó fue el height, que se ajustará al 100% de la altura. Esto para que nos ajustara y cuadrara cada uno de los elementos que tenemos en nuestro dashboard. De esta forma ya se logra que nuestra imagen, nuestro login, ya se vea todo el menú principal. Ya tenemos las diferentes opciones, y de aquí en adelante ya podemos colocar nuestro contenido. Con esto ya finalizamos esta guía, en la cual ajustamos un dashboard tradicional en HTML, ajustándolo a las librerías de Byte, Lit y Bootstrap.